Se extiende desde Sinaloa y Tamaulipas hasta el sur del país, como Yucatán y Chiapas. Esta época empieza con los olmecas hasta la conquista de los españoles en 1519. A pesar de tener muchas similitudes, todas las civilizaciones, como los olmecas, mexicas o mayas, existen muchas oposiciones. Un ejemplo de similitud es el llamado juego de pelota, un deporte que se hacía desde antes de la conquista y tenemos evidencia de ello en antiguas ciudades como Teotihuacán o Tulum. A pesar de vivir en distintas zonas del país, compartían muchos cultivos como el maíz y el chile. A pesar de las diversas épocas antes de la conquista, podemos resumir las civilizaciones dependiendo de la zona del país. En el altiplano vivían los toltecas, aztecas y teotihuacanos, dominando los teotihuacanos y luego los aztecas. En el Golfo, los olmecas dominaban esta parte del país, mas sin embargo, los totonacos y los huastecos también vivían. El estado de Oaxaca estaba habitado por los mixtecos y los zapotecos. La península de Yucatán, Guatemala, Chiapas y El Salvador fue la sede de los mayas. Cuando los aztecas llegaron al altiplano a principios del siglo XIV, encontraron un inmenso centro religioso abandonados al que llamaron Teotihuacán. Tanta fue su impresión ante la grandeza del lugar que pensaron que había sido construido por gigantes e inventaron el mito de que ahí se habían reunido los dioses para asegurar la existencia del mundo, razón por la cual a esta ciudad se le denomina la ciudad de los dioses o la ciudad donde los hombres al morir se convierten en dioses. El conjunto ceremonial está formado por dos grandes pirámides, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, donde están representadas en pinturas y esculturas las deidades que bajo distintos nombres fueron venerados por otros pueblos mesoamericanos. Su forma de gobierno fue teocrático sacerdotal. Su economía fue agricultura, extracción de la obsidiana y el trabajo de esta piedra. También se practicaba el trueque. La religión fue politeísta y la decadencia de Teotihuacán ocurre en el siglo VIII porque la ciudad representa rasgos de violencia e incendios. Probablemente fue saqueada por grupos de guerreros seminómadas pertenecientes a los chichimecas. Los mexicas fueron un pueblo náhuatl que tras una larga peregrinación fundaron México Tenochtitlán. Se convirtió en uno de los imperios más extensos que conocía Mesoamérica. Se asentaron en el lago de Texcoco. Fueron aliados de Tlacopan y Texcoco, llamada la Triple Alianza. La cuenca de México abarca más de 7.800 kilómetros cuadrados. El dominio mexica ocupó gran parte del centro y sur de la actual República Mexicana. La lengua era el náhuatl clásico, que era la lengua con la mayor comunidad lingüística. Los mexicas mantenían relaciones con las ciudades-estado sometidas a cargas tributarias, la que los españoles aprovecharon para establecer una alianza con los tlaxcaltecas. Tenochtitlan fue construida en el islote de Texcoco y fue ampliada mediante una ingeniería como los canales internos. En su etapa final llegó a alcanzar unos 13.5 kilómetros cuadrados. La ciudad creció a través de las chinampas. La cantidad de población estimada oscilaba entre 80.000 a 230.000 personas. La organización social y económica de los pueblos se dividían en calpulis, que eran barrios. Cada calpulli tenía una zona de cultivo y se repartían el trabajo. Estos después se llamarían ejidos, los cuales siguen existiendo. También existía un mercado principal en Tlatelolco, el cual llegaba a tener 60.000 personas. Los mayas representan uno de los mayores misterios de la historia de Mesoamérica. Durante su apogeo llegaron a ocupar un extenso territorio en tierras de Centroamérica. Dominaron la arquitectura, la guerra, la astronomía y las matemáticas. Algunas de sus antiguas ciudades llegaron a dominar grandes regiones. Sin embargo, a la llegada de los españoles, sus descendientes eran, en su mayoría, pequeños cacicazgos enfrentándose entre sí. Muchos de sus centros urbanos llevaban siglos abandonados, devorados por la selva. Los mayas ocuparon una extensa región que incluye en nuestro país a los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
En el apogeo del horizonte clásico destacan las ciudades de Palenque en Chiapas, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras. Ahí prosperó una población numerosa que practicaba la agricultura. En esa zona de gran fertilidad se desarrollaron muchas ciudades, gobernados por una clase poderosa de guerreros y sacerdotes. Crearon un sistema de escritura muy avanzado. La escritura era utilizada para registrar hazañas guerreras de los gobernantes, para anotar la cuenta de los tiempos y con otros propósitos religiosos. El movimiento de los cuerpos celestes y la medición del tiempo interesaban muchísimo a los mayas, quienes conocieron además los eclipses del sol y de la luna.